Y estamos hoy a 5 de septiembre de 2024. Introducción al pensamiento crítico basado en ciencia. Nuestro tema de hoy tiene que ver con algunas creencias, y traigo algunas maneras que me interesan. Por ejemplo, aquí dice: según la tribu de los Boshongo del África Central, en el inicio solo había oscuridad, agua y el gran dios Bumba. Un día Bumba, en un dolor de estómago, vomitó el sol. Bumba, B-U-M-B-A. Bueno, Pumba también supuestamente es en África, pero ese es otro, era más racional Pumba, ¿no? Más científico. No, Bumba, B alta, U-M, B alta, A, Bumba. Transcurrido un tiempo, el sol secó parte del agua y dejó al descubierto tierra firme. Pero Bumba todavía padecía el dolor y vomitó aún más cosas. Guácala. Está empezando a darme náuseas. La luna. Es como la leyenda, ¿no?, que cuentan de los mayas, cómo se creó el sol y la luna igual, que un hombre se arrojó a una hoguera y salió el sol, y el otro se arrojó y salió la luna. A ver, mira. Creo que estás acudiendo al llamado Popol Vuh. El Popol Vuh. Hay otro libro también sobreviviente o rescatado de la tradición maya, que es el Chilam Balam de Chumayel. Búsquenos. En el Popol Vuh en particular, tomé ahorita una nota que encontré que dice que se ha postulado la existencia de una obra escrita alrededor del año 1550 por un indígena que, luego de aprender a escribir con caracteres latinos en 1550, después de la caída de Tenochtitlan en 1521, dijimos, pues los españoles, de hecho, ya al primer lugar que llegan a esta parte del continente es a la península de Yucatán, aunque inicialmente como náufragos, como Cabeza de Vaca, ¿sí? De hecho, Cabeza de Vaca se incorpora a la cultura maya. Es verdad, el mito que dicen que escribió que lo habían agarrado unos brujos yucatecos y le hicieron un montón de brujería, ¿o no? Sí, no, pues es que vieron, imagínense, un hombre blanco, barbado, más alto que ellos. Hasta hay una película, creo, de esa. Se llama Cabeza de Vaca, está hecha en México. Es una de las pocas buenas películas mexicanas del siglo pasado, de la segunda mitad, más bien del último cuarto del siglo pasado, porque es una película que debe ser de finales de los 70s o mediados de los 80s. Búsquenla. La vi hace mucho tiempo, entonces, y no la he podido volver a ver, entonces hay muchas cosas que no me acuerdo. Pero está muy bien hecha, de la saga de Cabeza de Vaca, que al llegar Cortés con sus tropas, la primera parte donde tocan tierra es precisamente en la península de Yucatán. De hecho, se encuentra con Cabeza de Vaca, le pide ayuda a Cabeza de Vaca y Cabeza de Vaca lo manda al pueblo. ¿Sí, ya? Cabeza de Vaca, al pueblo. Si no, él ya se había asumido como miembro de la sociedad maya. De hecho, es uno de los primeros que forman una familia mestiza al procrear, al casarse, diríamos, socialmente con una mujer maya. Entonces algunos asumen, dicen que doña Marina, la Malinche, habría sido la
madre de todos los mestizos en México, no. Habrían sido Cabeza de Vaca y su esposa, que no sé cómo se llama. Entonces el mestizaje, al menos en esta parte del continente, comenzó en la península de Yucatán entre españoles y mayas. Supongo que debe haber habido algo similar en el norte de Sudamérica, a donde de hecho Colón fue el único lugar donde dijo 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros, tocó continente, tierra firme continental, en la zona de lo que sería luego Colombia. Les digo que quizá se llama Colombia por Colón, y es muy probable que haya habido también ahí mestizaje, como por supuesto debe haber habido antes en las islas, en algunas de las Antillas, que es a donde llegaban inicialmente. De hecho, ya cuando llega Cortés, él viene de La Habana, no viene desde España, viene de La Habana, donde ya estaba la isla de Cuba, ya era totalmente territorio español, ¿sí? Gobernado por los españoles. Entonces aquí que luego de que esta persona nativa, no me gusta cuando leo la palabra indígena, y más bien un nativo americano de esta región, de la región maya, que aprendió a escribir en español, capturó y escribió la recitación oral de un anciano. Porque desafortunadamente, en ese momento histórico, ya la cultura maya había decaído. Y como parte de la caída de la cultura maya, pues se había perdido el conocimiento que habían acumulado los mayas y que habían plasmado en sus construcciones, en su arquitectura, y todavía incluso en documentos, los cuales se habían escrito en escritura maya, en lengua maya, la lengua maya en escritura maya, principalmente en pieles de animales, en pieles de venado principalmente, los cuales luego fueron destruidos por órdenes del padre Landa, un franciscano. Entonces el padre Landa es el principal criminal cultural en la historia de México, o del virreinato de la Nueva España, al haber acabado con lo que habría sido documentos con los cuales podríamos haber conocido de manera más extensa la historia de la cultura maya. Bien. Curiosamente es un ex soldado soviético que había sido herido durante la Segunda Guerra Mundial, quien durante su restablecimiento se puso a leer y fue la primera persona en decodificar el maya. El nombre de este importante personaje cuyo nombre escapa a mi memoria. De hecho, está reconocido por el gobierno mexicano como uno de los principales aportadores a la cultura mexicana por parte del extranjero. Bien. Entonces, en el Popol Vuh se describe lo que aparentemente sería la forma en la que los mayas se explicaban el origen de ellos mismos como de su entorno, y lo explican con base en que la vida debe haber surgido de debajo de la tierra, porque las sociedades mayas, las ciudades-estado mayas, dependían del agua existente en los cenotes, al no haber ríos realmente en la península maya, en la península de Yucatán, donde se desarrolló la cultura maya del norte sobre todo. Una cultura maya del sur que se tardó todavía más tiempo en poder decodificar su historia. Sin embargo, lo que yo he leído del Popol Vuh, incluso desde los primeros párrafos, me encuentro un paralelismo con otros textos del mismo tipo, pero no originarios de México, no de Mesoamérica. Quizá porque ya habían pasado más de 2 décadas
o aproximadamente 2 décadas desde la conquista española, en la cual inmediatamente, es más, llegaron acompañados de frailes, comienzan la evangelización de los nativos de estas tierras. Entonces es muy posible que los textos del Popol Vuh estén contaminados con contenidos o ideas, o expresiones o modelos cristianos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno lee el Popol Vuh cómo interpretarlo. Si lo que nos interesa es hacer un análisis literario, bueno, es una forma. Si lo que nos interesa es hacer un análisis de tipo teológico, hay que interpretarlo de otra manera, con otro enfoque. Pero algo que sí encuentra uno en estos textos es que tratan de describir los orígenes. Y eso me trae a acudir un poco a este libro, Ciencia sin Seso, Locura Doble, de Marcelino Cereijido, de mi maestro. Sí, tomé clases en la maestría, tomé clases con el profesor Cereijido en el CIMBESTAF. Sí, parte de los cursos de la maestría, cuando yo llevé los cursos de la maestría en biología experimental, algunos los tomábamos aquí, otros estábamos en Zacatenco, otros estábamos en el centro médico, otros en la Facultad de Medicina de la UNAM, otros en el Instituto de Química, sí. Sí, al terminar nos daban, además del certificado de maestría en biología experimental, un certificado de guía de turistas por conocer la Ciudad de México. De aquí, del Timbo al Tango. Bien. Acá dice: si bien los primeros modelos explicativos deben haberse referido a situaciones concretas de sobrevivencia, los pueblos mayas dependían del agua de los cenotes, tales como los desplazamientos de presas y predadores. En algunos casos se apela a fauna, por ejemplo. Llega un momento en el que el desarrollo del aparato psíquico permite que el hombre considere las regularidades naturales, menstruaciones, nacimiento de las crías en ciertas estaciones, lluvias, sequías, aparición de frutos, entre las que más tarde incluirá las regularidades cósmicas, noche-día, invierno-verano. Tratar de descubrir una causa para cada efecto lo enfrenta ahora a la necesidad de encontrar causas realmente grandiosas para dar cuenta de la creación y de las grandes periodicidades naturales. Jean Battista Vico opinaba que el trueno fue quizá el factor principal que sugirió al hombre la existencia de poderes superiores. Pues viene de arriba, ¿no? Ya va a llover, ya lo sabemos. Ahora acudimos al paraguas, al poderoso Dios paraguas. Ni tanto, cuando viene con viento, hasta te lo voltea o te llueve de lado, ¿no? En este momento es cuando deben haber surgido los modelos explicativos sagrados, la narración de las deidades que participaron de sus genealogías, así como el detalle de sus trabajos y peripecias, es tan importante que en comparación, el hombre encuentra que su historia terrenal, cómo se llama el rey, quién ganó tal batalla, es de una trivialidad perfectamente obviable. Voy a regresar a este libro, más pequeñito, más o menos igual de grueso, pero más pequeñito, donde dice por acá, ya terminamos con los africanos, ¿verdad? O nada más antes de... mira, aquí continúa, nada más que no llega a esa parte. Hablamos de los Bumba, ¿no? De la luna fue vomitada, las estrellas y algunos animales. El leopardo, el cocodrilo, la tortuga y finalmente el hombre. Según los Bumba, la humanidad fue vomitada por... A veces uno piensa y a lo mejor sí.
Los mayas de México y América Central hablan de una época semejante antes de la creación, cuando todo lo que existía era el mar, el cielo y el hacedor. En la leyenda maya, el hacedor, el entristecido porque nadie lo alababa, medio narcisista el hacedor, creó la tierra, las montañas. Bueno, aquí el autor a lo mejor no conoció la zona maya, al menos la del norte, a lo mejor sí la del sur, porque ahí está todo plano. La altura máxima de la península creo que en esa región es de 30 metros sobre el nivel del mar. Y habla aquí de montañas, los árboles y la mayoría de animales. Pero como los animales no podían hablar, decidió crear los humanos. De hecho es curioso porque en uno de los primeros episodios del Popol Vuh menciona que crea hombres, pero que nada más gritaban, se subían a los árboles en lugar de alabar al hacedor. Y entonces los hace a un lado y son los monos araña, el mono aullador, etc. O sea, los homínidos, los primates que habitan el bosque lluvioso tropical de la península de Yucatán. O sea, es el entorno lo que menciona aquí mi maestro Marcelino Cereijido. Y déjenme terminar. Primero los hizo de barro. Ya es ahí donde digo que a lo mejor está contaminado. Pero solo decían cosas sin sentido, esos son los monos. Dejó que se deshicieran y lo intentó de nuevo, haciendo ahora la gente de madera, pero esta gente era muy torpe, de palo. ¿Acaso crees que soy de palo? Pues según el Popol Vuh, sí. Dale, decidió destruirlos, pero escaparon a la selva. No, miren aquí, escaparon a la selva sufriendo sucesivos daños a lo largo de su carrera, que los fueron transformando en monos. Entonces me equivoqué, fueron los segundos, los de palo fueron los monos. Pues ya hace rato que leí el Popol Vuh y también lo tuve que donar, ya no me ocupo en la biblioteca, entonces lo doné a la biblioteca pública, mi ejemplar del Popol Vuh. Después de ese fracaso, el hacedor finalmente halló una fórmula que funcionaba y construyó los primeros humanos. ¿De qué son los humanos finalmente los mayas según el Popol Vuh? De maíz, ¿no? Sin maíz no hay país. Con maíz blanco y amarillo. Además no cualquier maíz. Ya habla de varias variedades de maíz. Termina diciendo el autor, bueno, son dos autores de este libro. Actualmente hacemos etanol con maíz, pero por ahora no hemos conseguido repetir el hito del hacedor de construir gente que se lo vea. Bueno, ok. Ahora, mencionó aquí Cereijido el trueno. ¿Okay? Skoll, el lobo, asustará a la luna hasta que vuele al bosque de la aflicción. Hati, el lobo del linaje de Redvitnir, empieza con H, perseguirá al sol. Gibnisman, Edda Mayor. Viene como epígrafe en este capítulo del libro, es el capítulo número 2, titulado Las reglas de la ley. En la mitología vikinga, Skoll y Hati cazaron el sol y la luna. Cuando los lobos atrapan a uno de ellos, hay un eclipse. Menciona Cereijido que empezaron a usar las sociedades humanas a tratar de explicarse los fenómenos que veían en el cielo.
Cuando eso ocurre, los habitantes de la Tierra se apresuran a rescatar al Sol o la Luna, haciendo tanto ruido como pueden, esperando asustar a los lobos. ¿Y qué creen? Siempre funciona. Explicaba muy bien cómo funciona la naturaleza, los cielos. Esta interpretación que hacían los pueblos nórdicos de la península escandinava en Europa. En otras culturas, ahí dice, pero al cabo de un tiempo la gente se fue dando cuenta de que el Sol y la Luna volvían a emerger poco después del eclipse, tanto si ellos corrían, chillaban y hacían ruido como si no lo hacían. Al cabo de un tiempo se tuvieron que dar cuenta de que los eclipses no se producen al azar, sino en patrones regulares que se repiten. Estos patrones resultaban más obvios para los eclipses de luna y permitieron a los antiguos babilonios predecir con considerable exactitud eclipses lunares, aunque no se dieron cuenta de que los produjera la Tierra al interceptar la luz del Sol. Los eclipses de Sol fueron más difíciles de predecir porque solo son visibles en un corredor de unos 60 kilómetros de ancho sobre la Tierra cada vez. La sombra que va proyectando el Sol, ahora sabemos, tiene un ancho de 60 kilómetros. Okay. Bueno, de esta manera, algunos pueblos en diferentes lugares del mundo se han explicado el origen tanto de la humanidad como de, llamémosle, el cosmos, el cual es un concepto griego, es una palabra griega. Podríamos interpretarlo hoy en día como el todo. Los antiguos le llamaban el mundo. Para los antiguos, el mundo y el cosmos eran lo mismo. Ahora incluso hablamos de el universo. Y por el mundo nos referimos más bien a la Tierra. Que por cierto los griegos le llamaban Gea. Gea o la Tierra. Que junto con Urano, si no me equivoco, engendraron, según los griegos, a otros dioses. ¿O no fue Urano? La verdad es que son despelote. ¿Sí? Esto está descrito en la Teogonía o esta palabra viene de la misma raíz de quien atiende a quien las atiende a ustedes en su salud específicamente femenina, el ginecobstetra o el ginecólogo. ¿Sí? Es más, viene también de esa disciplina que estudian, ya llevan su curso de genética. Bueno, es la misma raíz. Es más, cuando hablamos de nuestros ancestros, hablamos de nuestra genealogía. Esta palabra, que empieza con la letra G, viene de la misma de genética, genealogía, ginecobstetricia o ginecología, que es el estudio de las mujeres, de la medicina, de la fisiología y medicina de las mujeres, de la salud femenina, mientras que teo o teón es Dios o dioses. Porque la teogonía es la forma en la que la cultura griega se explica el origen de los dioses. El origen de los dioses.
finalmente que termina siendo reconocido, al menos en esa parte que queda un poco más clara en la teogonía, que es un despelote, y de repente se contradice el texto, pues que yo me hago bolas. Si me hace bolas me engrudo con la teogonía. De aquí surge Zeus. Pero según dicen algunos lingüistas, la Z suena un poco como la Z española, que es como TH, TH inglesa, sea una letra labiodental, ¿sí? Entonces podría ser Zeus, Zeus, Deus, y de Deus, en latín, viene la palabra Dios. Dios o dioses viene de Deus, que viene de Zeus, que viene de ese personaje. Que por cierto, rascándole un poquito, resulta que no viene de ahí. Aún los griegos tomaron ideas de otros, así como los que escribieron o transcribieron el Popol Vuh, ya quizá le agregaron algunos conceptos de tipo judío-cristiano. Pues déjenme ver dónde está. Por aquí tomé algunas notas. En el caso de Deus, aquí está, yo lo encontré. Encontré que hay quienes afirman que Zeus viene, y de del griego Zeus, en latín Deus, en realidad se refiere al padre, a un dios padre de otra cultura, porque también está la diosa madre. Priti se llama la diosa madre en este texto, cuyo consorte o consuerte, su consorte es Diaus Pita. Diaus Pita, ¿a qué suena? A Dios Padre. Diaus Pita. Diaus, se asume que entonces de Diaus viene Zeus, de Zeus viene Deus y de Deus viene Dios. ¿Sí? Y como era Diaus Pita, veamos, esto viene de otra sociedad. Diaus, de hecho esto me encontré aquí, Pita. Hay quien dice que de Diaus sale Zeus y de Pita sale es más, sería Diau Pita, Júpiter, todavía en inglés es Júpiter, en español es Júpiter, por Júpiter. Entonces Deus y Júpiter son el mismo, solo que esto sería en griego y esto ya sería en latín. El dios que toman los romanos de los griegos, Zeus, le llaman Júpiter, que se parece más aparentemente a el aparente dios que proviene de otra cultura, que influyó, fíjense, a pesar de estar muy lejos geográficamente, sí parece que hubo comunicación porque había tierra firme de por medio, había manera de viajar de un lugar a otro. En cuanto a la cultura donde se desarrolla el Rig Veda, esto es en la India. Y es anterior a la teogonía. Esto es de hace
3000, el dato que tengo, 3100 años. O sea, estaríamos hablando de, si estamos en el año 2000, como en el año 1100 antes de nuestra era, antes de la era común, dicen, algunos otros dicen antes de Cristo. Pues antes de Cristo, algunos creían en los dioses que describe el Rig Veda, donde Mata Prithvi es la madre tierra, que se contrapone a Dios Pita o Padre del cielo. Entonces hay una diosa madre, Mata Prithvi, y un dios padre, Dios Pita o Dios Pita. Con el tiempo se va escribiendo de manera distinta, va cambiando la gramática, vamos a decir, la ortografía. Donde Mata Prithvi se asume que es la madre tierra, mientras que Dios Pita es el dios cielo. Entonces, entre el cielo y la tierra explican el origen de todo. ¿Sí? La madre tierra, el dios cielo. Curiosamente, entre los egipcios es al revés. En cuanto al género de los progenitores. Mientras que para las culturas de la India, el Rig Veda le da personalidad femenina a la tierra y masculina al cielo. En el caso de los egipcios, el cielo es femenino y la tierra es masculina. O sea, pero ya, vamos a decir, Egipto está más lejos o menos accesible a la India porque hay que atravesar el desierto de Arabia. Ya es más difícil de llegar que llegar por el norte de Palestina al mar Mediterráneo, y ya sea atravesar en bote o un poco más engorroso subir a Turquía, a la península turca, que habría sido el imperio donde se desarrolló posteriormente el imperio persa, pasar, bordear el mar muerto, el mar negro, me equivoqué, el mar negro, y llegar a la península del Peloponeso. Por eso es que todas las invasiones que hicieron los persas de la cultura helénica de los griegos fueron por mar. Eran muy buenos navegantes, tanto los persas como los griegos. Y por ejemplo, en este caso, en la cultura india, el rey Prithu, o Prithvi, en una encarnación del dios Vishnu, le ordena a Prithvi, en forma de vaca, conseguir alimentos para toda la humanidad. ¿Y cómo es la imagen de los vacunos en la India? Son sagrados. Ahora, aparentemente es una de las sociedades donde inicialmente se logra la domesticación de los bovinos, de la cual depende su supervivencia. Pues obviamente nos ponen en el altar, ¿no? Ponemos la hamburguesa, la chuleta, la costilla, el bistec. Bien. Entonces, es ahí como quizá de la India influye en la cultura griega y de ahí hasta la península itálica, donde se desarrolla la cultura latina. Bien. Y quizá también por eso es que es presente, en el caso de la teogonía, por ejemplo, está muy presente el agua. Hay dioses importantes relacionados con el agua como Neptuno, el dios del mar. Por cierto, Neptuno, Urano, Júpiter, los dioses están en el cielo, ya decíamos, como el dios del trueno. ¿Quién es? Thor, para los escandinavos, también está en el cielo. Zeus, ¿qué representa? El relámpago o el rayo, entre la cultura grecolatina. Bien. Entonces, diferentes sociedades
se explican el origen dependiendo de su entorno. Si nos vamos a otras regiones del mundo, encontramos, por ejemplo, en el Kojiki, que es la explicación japonesa, de hecho, de lo que es la costa del Pacífico en Asia, porque se propaga luego entre China esta interpretación, está asociado también al agua. Japón es un conjunto de islas. Bien. Metiéndonos al Océano Pacífico, encontramos en medio del Pacífico unas islas de origen volcánico, donde se desarrollan los pueblos, donde emigran a través de navegar de alguna manera el océano los hawaianos. ¿Y cómo se explican el origen de los hawaianos? En el texto del Cumulipo, que lo recogen los europeos, se le da una antigüedad de aproximadamente 700 años, pues se coincide con la llegada de los europeos a esas islas, y se transcriben más de 2000 líneas que describen cómo los espíritus surgen de los volcanes. De hecho, es la diosa Volcán, la diosa Pele, pues sí, son islas de origen volcánico, que crean la vida al crear las islas, donde luego se da la sucesión ecológica. Pero también la misma actividad volcánica de la isla puede acabar con la sociedad humana que llega a vivir ahí. Entonces dan la vida, pero también causan la muerte. Y algo similar es con el Cotecore, que es en el resto de las islas de Polinesia, donde también hay actividad volcánica. Y también son poemas que describen en este caso por ejemplo, los maoríes de Nueva Zelanda. Esos que luego hacen las jajas, que son precisamente son cantos sagrados de rituales a los dioses, con los que se explican que del cielo han podido pasar una noche junto al mar. Es increíble, porque oyes el mar, como el oleaje, como llega a la playa, y una noche clara ves hasta la Vía Láctea, y no puedes evitar pensar que está todo eso unido de alguna manera, el cosmos. Y un elemento muy importante para la explicación que se hacen los maoríes es la actividad de las estrellas para crear la vida en la Tierra. Es impresionante pasar una noche en la playa. Traten de hacerlo en algún lugar seguro. No en una zona turística de gran turismo, porque ahí no se ven ni madres por la contaminación lumínica. Como tienen todo iluminado, no se ve nada. Sí, se ve la playa, nada más, pero no se ve lo más importante que es el cielo. Es el Cotecore. Ahora, eso nos explica de dónde viene todo. O, como decía ya Marcelino Cerejido, la gente en algunos lugares comenzó a observar en la misma India regularidades, en el Mediterráneo regularidades, en la península maya regularidades, solo que desafortunadamente, quizá por lo frágil del ecosistema del bosque lluvioso tropical, donde se desarrolló la cultura maya, donde para construir la ciudad de los templos, las grandes construcciones, había que extraer la roca calcárea, y para eso era necesario calentarla para poder fracturarla y hacer bloques manejables. ¿Y cómo le haríamos para poder calentarla? ¿Cómo? Hace 1000 años o hace 1500 años.
Además ahí no hay petróleo. Bueno, en la zona de la península maya hacia el Caribe no hay petróleo. Lo encuentras en el Golfo de México, pero además mar adentro. En la playa es difícil. Ya más al norte y tierra adentro, en el centro norte de Veracruz, ya puedes trascarle y sacar petróleo. Es ahí por eso que es ahí donde se desarrolló la industria petrolera primaria en México, o inicial, vamos a decir, a finales del siglo XIX, la cual la concesionó Porfirio Díaz a los europeos y a algunos norteamericanos también. Sé que se mal acostumbraron a eso. No, ahí no. ¿Cómo les para calentar? Con fricción, con el calor del sol. Pero ¿y cómo mantienes La fricción. No había espejos. El vidrio se desarrolló en el Mediterráneo, en la costa de Palestina. Palestina aportó mucho a la evolución de la humanidad en materia de conocimiento y de tecnología. El vidrio lo descubrieron los fenicios en la costa de Palestina, donde ahora está sí, los bueno, eso lo han tomado ellos. Realmente se han tomado. Bueno, no quiero abordar esos temas. Nos perderíamos más de lo que normalmente hacemos. No hay madera. No eran los hombres de palo, bueno, pero sí hicieron monos según el Popol Vuh. Entonces había que cortar árboles, había que producir fuego. Es más, así también cultivaban, limpiaban el terreno mediante la técnica de tumba, quema y rosa. O creo que es tumba, rosa y quema, o rosa, tumba. Sí, me hago bolas con ustedes. Revisen, por favor. Bueno, de esa manera desmontaban el terreno, el bosque incluso tropical, cultivaban el maíz, pero algo que ocurre en esos lugares es que el suelo es extremadamente pobre, no hay suelo. La biomasa se encuentra en la parte alta de la vegetación, no en el suelo, a diferencia del bosque templado. En el bosque templado los nutrientes están en el suelo. En el bosque incluso tropical están circulando. Por eso es que no puedes lograr muchas cosechas en lugares como en Quintana Roo, en Yucatán, no sin aportar algún nutrientes al suelo, sin tener que fabricar suelo, porque es muy pobre. Eso es lo que actualmente las evidencias sugieren que fue lo que fue provocando la caída de las diferentes ciudades-estado una tras otra, hasta la caída de la cultura maya, antes de la llegada de los europeos. Bien. Bueno, pero el hecho es que de esa manera construían sus ciudades, pero aún así lograron desarrollar una cultura bastante rica y bastante racional. Desarrollaron una de las matemáticas más exactas que ha habido en la historia de la humanidad, vamos a decir, al nivel de la que se adelantaron en la India. Solo que en la India, a pesar de que también es bosque incluso tropical el bioma, hay más estabilidad en los suelos. Es más posible desarrollar más cultivos en la India que en Yucatán o en Quintana Roo. Quizá por eso las civilizaciones en la India han permanecido durante más tiempo. Literalmente la cultura india como cultura y sociedad es de las más antiguas de manera continua en la historia de la humanidad. En cambio, en la post-Mesopotamia, bien, bueno. Entonces, dice mi maestro, dice, la narración de las de peripecias quien ganó a... Ok. El caso es que este hallazgo de irregularidades es lo que lleva a que finalmente se pueda desarrollar lo que ahora conocemos como ciencia.
con sus altas y bajas, caídas y levantadas. La misma cultura, la cultura griega es conquistada por los romanos. Los romanos adoptan mucho de la cultura griega, pero desafortunadamente no todo. Curiosamente, se desarrolló proporcionalmente más conocimiento racional en diferentes campos de conocimiento en Grecia que en Roma, porque en Roma, mientras que se desarrolla mucho, por ejemplo, la literatura, la poesía y la ingeniería, un tanto la medicina, no se desarrolla tanto la astronomía. No hay observatorios en la península itálica, antiguos romanos. Hay templos a los dioses, pero no se han encontrado observatorios como sí los hay en Grecia, como sí los hay en Yucatán, y en Quintana Roo, y en Campeche, e incluso en Chiapas, y aquí cerca en Malinalco. ¿Han ido a Malinalco? Hay observatorios astronómicos prehispánicos. Bien, bueno. Entonces, los romanos desafortunadamente no. Desarrollaron más la tecnología. Finalmente caen alrededor del año 450 y esa cultura es rescatada por algo que influyó en la caída del Imperio Romano fue que habían adoptado las creencias cristianas, judio-cristianas. Ya no quiero abordar más eso, ¿no? Me van a decir que estoy prejuiciado, que todo lo que toca no destruye. No todo, casi todo. Pero finalmente es a partir de ahí que se va desarrollando lo que inicialmente toman los matemáticos islámicos, los astrólogos islámicos, que es el fundamento de lo que se rescata a partir del siglo XV-XVI en la Europa mediterránea y da lugar al Renacimiento europeo. Lleva a lo que ya hemos visto varias veces, a que Copérnico, tomando observaciones de astrólogos islámicos, junto con el rescate de las observaciones y las anotaciones de Aristarco, de que quizá el orden de los astros pudiera ser otro al que sugería como geocéntrico Ptolomeo, curiosamente en Egipto, y da lugar a la explicación del mundo centrado no en la Tierra, sino en el Sol. Junto con el estudio del movimiento que hace Galileo, cuestionando la descripción del movimiento que había hecho Aristóteles, da pie al desarrollo del conocimiento basado en la física, o del cual se basa la física, y que finalmente la física no solamente explica cómo las cosas caen, sino cómo las cosas se mueven en los cielos de a de veras. Y de ahí entonces que el paso del modelo geocéntrico a el modelo heliocéntrico explica mediante la gravedad como caída galileana, caída por Galileo, como caída, sí, caída, la caída como la describe Galileo, acelerada, ¿verdad? Acelerada. Como la caída al Sol de los planetas por Newton, y tenemos que poner aquí en medio a Kepler, que nos lleva de Copérnico Galileo, Kepler, Newton. Esto da la explicación física del
mundo, incluso apelando al concepto antiguo, o del universo en su totalidad o del cosmos. La física del mundo es lo que da lugar a la explicación mediante esto que se desarrolla aquí, que es la ciencia, que es una forma de ir conociendo, que por cierto también va cambiando, y quizá por eso en este libro, finalmente les voy a pasar el chisme completo, se titula El Gran Diseño, autores Stephen Hawking y Leonard Lodinow. Este es de aquí está, título original, The Grand Design, El Gran Diseño, 2010, hace apenas 14 años. No fue el último libro que escribió Hawking, todavía escribió uno o dos posteriores a este, donde en términos llanos, no está tan elevado, realmente tan complicado, está bastante aterrizado para que personas con una cultura quizá de secundaria para arriba, podría haber sido contribuyente también de la revista Naturaleza como yo, se puede interpretar. De hecho comienza en el primer capítulo, dice el misterio del ser. El segundo capítulo, que es donde habla de los vikingos, las reglas de la ley, y así va hablando de diferentes, va desarrollando esto poco a poco hasta que llega en el último capítulo titulado El Gran Diseño. El gran diseñador, ¿quién fue? Gea, Urano, Júpiter, ¿o quién? ¿Quién fue el diseñador del mundo? Aborda y desarrolla toda la teoría gravitacional, desde Galileo, Kepler, Newton, Einstein, porque Einstein nos explica, bueno, Newton dice que el movimiento acelerado se debe a las fuerzas. De ahí el movimiento, la velocidad variante que explica Kepler. ¿Por qué es variante? Por las fuerzas que describe Newton, pero Newton no dice qué es la fuerza o qué es la fuerza de gravedad. Es Einstein quien, en su segunda teoría de la relatividad, nos dice finalmente qué causa la fuerza. Las masas deforman el espacio, y en esa deformación del espacio, en esas deformaciones se mueven los cuerpos, los más pequeños hacia la deformación que causan los de mayor masa. Y como también en el espacio se mueve la luz que emiten las estrellas y que reflejan los planetas y demás cuerpos astronómicos opacos, y esa luz viaja por el espacio que está deformado por las masas de los cuerpos, pues resulta que la luz, que sería nuestra unidad de tiempo, medimos las cosas en función del tiempo, que si recordamos lo que vimos en física biológica, se define con base en la velocidad de la luz. 1 entre la velocidad de la luz sería la unidad de tiempo segundo. Pues resulta que si esa luz se desplaza por ese espacio deformado, y al deformarse se extiende la longitud del espacio, pues ahora la luz va a tardar más en moverse, de modo que el tiempo va a tardar más. Y entonces el espacio y el tiempo forman una sola unidad, el espacio-tiempo. Eso es como interpretamos el mundo, ya no en tiempos de los griegos, de los indios, de los mayas, sino a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI, 2010, donde dice
Stephen Hawking, junto con Leonard Lodilow, si la energía total del universo debe permanecer siempre igual a cero, y si cuesta energía crear un cuerpo, ¿cómo puede ser creado de la nada todo un universo? Alguien diría, por Zeus, no. Por Zeus, ¿cómo lo hacemos? Como expresión, no como oración. Porque en otros lados dicen que en el principio fue el verbo, luego el sujeto y luego el complemento. Al menos así es en la gramática cuando uno pregunta. Otra cosa son aquellos textos. Es por eso por lo que se necesita una ley como la de la gravedad. Pero ya la gravedad no newtoniana, sino la gravedad einsteiniana. De Newton pasamos a Einstein. Einstein en alemán, Einstein en español, que nos explica entonces la gravedad relativa o relativista. Ya no es apelando a creadores, a hacedores. Como la gravedad es atractiva, no de que nos guste que sea bonita, no, que atrae. Si recuerdan lo que vimos en física, mientras que la fuerza magnética, el magnetismo como fuerza, se expresa tanto en atracción como en repulsión, y la electricidad se manifiesta tanto en atracción como repulsión, la gravedad solamente se expresa, se manifiesta como fuerza de atracción, no de repulsión. La energía gravitatoria es, si la ponemos los vectores, apuntamos para dónde, es negativa, no es positiva. Debemos efectuar trabajo para disgregar un sistema gravitatoriamente unido, ligado. Como por ejemplo, la Tierra y la Luna están unidas por la gravedad, porque la Tierra, más masiva, deforma el espacio y se cae al pozo gravitacional la Luna. Al pozo gravitacional de la Tierra se cae la Luna, aunque se queda ahí medio separada, que bueno, si no, imagínense un lunazo de esos. Nos pasaría como a la pobre Coyochao que queda la Luna, ¿no? La energía gravitatoria negativa puede contrarrestar la energía positiva necesaria para crear la materia, pero la realidad no es tan simple como eso. La energía gravitatoria negativa de la Tierra, por ejemplo, es menor que 1.000.000.000ª de la energía positiva de las partículas materiales que la constituyen a la Tierra. Un cuerpo como una estrella tendrá más energía gravitatoria negativa, en valor absoluto, o sea, atractiva, y cuanto menor sea, cuanto más próximas estén entre sí con otras estrellas, sus diferentes partes, mayor será el valor absoluto de esa energía gravitatoria negativa. Pero antes de que la energía gravitatoria negativa pueda superar a la energía positiva de la materia, así la que la separaría, la estrella se colapsará en un agujero negro. Por eso se forman los agujeros negros. Y los agujeros negros tienen energía positiva, ya está medida, experimental, bueno, observacionalmente. Nadie ha manipulado. Vamos a hacer un hoyo negro. Todavía no, espero que no. El colisionador de hadrones. Ahí estaban diciendo que iban a acabar con el universo. No hay tanta energía. Es por ello que lo que el espacio vacío, es por ello por lo que el espacio vacío es estable. Cuerpos como las estrellas o los agujeros negros no pueden aparecer de la nada, pero todo un universo sí puede, por la gran energía negativa del universo. En efecto, como la gravedad da forma al espacio y al tiempo,
permite que el espacio-tiempo sea localmente estable, pero globalmente inestable. Es un poco como los sistemas vivos, los sistemas biológicos. Reducimos nuestra entropía, nos organizamos más, no somos fetotes, no somos cigototes. La diferenciación celular va haciendo que el cigoto, que es una célula así de simple, así de sencilla, se vaya haciendo más complejo y organizando. Por lo tanto, la entropía local del embrión se va reduciendo. Pero a expensas de qué, ¿alguna de ustedes es madre? ¿No? ¿Tú sí? ¿Cómo te fue? La mirada lo dice todo. Sí. Se desarrolla el embrión, se va reduciendo esa entropía a expensas de la entropía de la mamá. Bueno, de la futura mamá. ¿Sí? De ahí los achaques y toda la pantalla. De lo mismo se queja mi esposa. Además 2 veces. Bueno, entonces, los seres vivos, los organismos, reducimos nuestra entropía a expensas de incrementar la entropía del entorno. De ahí que el impacto ambiental sea inevitable. Lo que podemos hacer es hacerlo menos a lo güey, menos a lo bestia. Que reduzcamos la entropía del entorno de una manera más paulatina, porque si nos acabamos lo que hay afuera, ¿qué va a pasar? Todo el sistema. Porque finalmente, y ahí sí, antes de la mecánica relativista, después de la mecánica newtoniana, desarrollamos la termodinámica, que nos permitió entender que todos los sistemas, incluido el universo mismo, incrementan su entropía. Pero ¿de dónde vienen? ¿De dónde viene el universo original? Decía no yo, Hawking, a escala del conjunto del universo, la energía positiva de la materia puede ser contrarrestada exactamente por la energía gravitatoria negativa, por lo cual no hay restricción a la creación de universos enteros. Como hay una ley como la de la gravedad, el universo puede ser y será creado de la nada en la manera que describe en el capítulo 6, el capítulo aquí titulado Escogiendo nuestro universo. Aquí se avienta en este capítulo, que está bastante extenso, todo un rollote de cómo se estaría formando, cómo estaría operando la gravedad. Entonces, les recomiendo que lo busquen, ya sea en librerías o en internet, lo hay en diferentes formas, para que den una interesante lectura. La creación espontánea es la razón por la cual existe el universo. No hace falta invocar a Dios, cualquiera de ellos o ellas, para encender las ecuaciones y poner al universo en marcha. Por eso hay algo en lugar de nada, por eso existimos. En cuanto al inicio de todo, que sea el universo, y lo demás lo explicó originalmente Alexander Oparin hace 100 años. Donde dice cómo precisamente los sistemas químicos van reduciendo su entropía. De hecho aquí dice, de acuerdo con las ideas religiosas, todos los seres vivos habrían sido creados originalmente por Dios. Este acto creador del ser divino habría hecho aparecer en la tierra, de golpe y en forma acabada, los primeros antepasados de todos los animales y de todas las plantas que pueblan actualmente nuestro planeta. Un acto creador especial habría dado origen al primer hombre, del que descenderían todos los seres humanos en la Biblia. Y aquí desarrolla siendo el ruso en la Unión Soviética, una de las repúblicas soviéticas, siendo Rusia una nación cristiana, pregúntele a Putin, ¿sí? Actualmente parece teocracia, Alexander Oparin hace un análisis de las explicaciones, sobre todo judeocristianas,
y las contrasta, aunque también cita aquí a la antigua Grecia, a los filósofos griegos, pero se va hacia el materialismo, nos habla de Engels, ¿sí? Y entonces hace Darwin, inevitable. De hecho, Darwin escribe un libro posterior al origen de las especies, que es El origen del hombre. Búsquenlo en la librería más próxima. ¿Sí? Y termina diciendo que los seres vivos se forman a partir de biomoléculas simples, las cuales se forman a partir de moléculas ni siquiera orgánicas más simples, como el amoníaco, el metano y el agua, en una atmósfera reductora como la que aparentemente formó a la Tierra en un principio, que se forma esa vida en la superficie de la Tierra, que se forma a partir del polvo estelar alrededor de una estrella, que se explica como se forma como explica la gravedad. Entonces, finalmente, el principio fundamental sería la gravedad relativista, sin tener que apelar a creaciones divinas. Entonces, aquí surge una cuestión. Planteaba yo, ha habido explicaciones religiosas, hay explicaciones científicas. La ciencia se basa en evidencia. ¿Cuáles son las evidencias que sugieren que esta sea la buena explicación, la más cercana a la realidad, la menos falaz, comparada quizá con las otras? ¿Cuáles son las evidencias de estas? En un pensamiento crítico basado en ciencia, necesitaríamos buscar evidencias de estas. Eso sí, si somos creyentes de alguna de estas, en particular de las judeocristianas, no deberían hacerlo, no deberían cuestionarlas, porque si se asumen como cristianos y buscan la evidencia que demuestre lo que dice el libro del Génesis, con la pena se van a ir al infierno, porque estarían violando el dogma de fe de la creación. Un dogma se asume como verdad sin prueba, por eso es un dogma. Mientras que un axioma en ciencia se parece a un dogma, se cree sin prueba inicial, pero la coherencia con lo que se desprende del axioma cuestiona al axioma original mismo. Si alguna evidencia posterior contradice al axioma original, habrá que cambiar de axioma. Alguien diría, bueno, por eso me cambié del zoroastrismo al bigvedismo. El zoroastrismo, por cierto, es el antecedente del judeocristianismo. ¿Sí? La religión islámica tiene como antecedente al cristianismo, el cristianismo tiene como antecedente al judaísmo, el judaísmo tiene como antecedente al Enuma Elis, las religiones mesopotámicas, como en Babilonia, las cuales tienen como antecedente al zoroastrismo, que es la primera religión que planteó una explicación monoteísta, ojo, no como la del Popol Vuh, ahí también es monoteísta, no habla de dioses y monos, son otros monoteístas, no, mono de uno, de un solo Dios, ¿sí? Ni el judaísmo ni el cristianismo son las primeras explicaciones religiosas que plantean todo a partir de un solo Dios. Es el zoroastrismo. Entonces eso, si lo abordamos desde un punto de vista científico, tendríamos que cambiar de axioma o de dogma, pero los dogmas no son cuestionables. Si lo cuestionas, estás violando la doctrina, estás pecando y te vas a ir al infierno. Entonces, si profesan alguna religión como las judeocristianas, no las cuestionen. Asuman su fe con base en los dogmas. ¿Podrán dedicarse a la ciencia? Sí. Conozco muchos, algunos ya fallecidos, como uno de los mejores astrofísicos que he podido leer, pero no lo pude conocer, murió el año pasado. Él era cristiano
pero fue uno de los principales proponentes de los modelos cosmológicos gravitacionales. Simplemente tenía su vida religiosa en un cajón y su vida profesional científica en otro cajón, sin mezclarlas. Esa es mi recomendación, nada más como tal. Ahora, pueden asumir como su servidor que yo prefiero basarme en evidencias. Entonces, como ya estoy condenado al averno, excomulgado por default, por simplemente cuestionar el dogma, pues busco evidencias y veo cuáles son las que apoyan esto. Y hay un montón. Desde la expansión del universo hasta las imágenes que hemos encontrado de los hoyos negros y la existencia de las ondas gravitacionales. Todo eso apoya el modelo einsteiniano. Explica el origen ateístico, no divino, del universo, sino material. Sería una forma de tratar de compensar o incluso quizá desmitificar una muy aludida enemistad entre la religión y la ciencia, lo cual seguiremos abordando en siguientes sesiones. Por hoy, vaya con Dios, José.